Hola, les doy la bienvenida a mi canal. Para limpiar el exceso de cenizas que ha quedado después de haber quemado la pintura oxidada y vieja, utilizo un poderoso neutralizador de óxido que es el jugo de limón. Y para que esta decoración tenga un aire de primavera, le voy a colocar unas piecitas como esta acá, que es de madera, por ejemplo. La voy a atornillar ahí abajo y arriba le atornillaré un jalador de una cajonera con esta hembrilla. Seguidamente procederé a pintar la jaulita, que esta jaulita era un portavelas y lo seguirá siendo un portavelas de primavera. En este momento le estoy presentando una idea de cómo reutilizar estas piezas de cortinas que tenemos a veces solamente una. En ella guindaré la jaulita. Y ahora me vine a recoger acá al jardín unas cedras que en la primavera están explodiendo y esta decoración está terminada. Esta brocha contiene todavía residuos del esmalte del proyecto anterior. Pintaré seguidamente con esmalte blanco en dirección hacia abajo y con un pedacito de periódico jalaré hacia arriba en el sentido opuesto. Con la hojilla del cúter bien afilada rasparé hasta obtener así unas rayas para hacer este efecto de tablitas. He marcado en un moldecito que hice estos puntitos distanciados a 1 centímetro uno de los otros y ahora pegaré sobre ellos unos clavitos. Antes de proseguir, es importante colocar acá 60 centímetros de cuerda y sobre esta cuerda 60 centímetros de cinta, una cinta de vuestro agrado. Después empiezo entonces envolviendo la cuerdita alrededor de los clavos. Paso por adelante, la volteo por detrás, saco acá y repito la operación en el clavo que se sigue. Así, y después lo recuesto al ras de la tabla. Así. Después voy a hacer una técnica que ya es muy conocida, que es ir jalando y colocando cuerda hasta obtener la forma deseada, la cantidad de cuerda que ustedes deseen. Así, por ejemplo, para mí yo creo que ya es suficiente. Y terminaré también con un remate como hice al principio. Ahora voy a reutilizar las florcitas que tenía de otras primaveras y este proyecto también está casi terminado, casi. Ahora voy a poner este pedacito de cuerda acá por adentro de ese agujerito que tenía allí, que era donde mi abuela guindaba esta tabla. Y también servirá por detrás como el guindante de este cuadro. Y como creadora de este canal no podría dejar de hacer un DIY como el que voy a hacer seguidamente.
En esta cajita que estoy reutilizando como decoración de primavera, voy a guardar 3 corazones muy especiales. El primer corazón, el corazón de mi madre. Seguidamente, el corazón de mi padre. Y finalmente este corazoncito del dueño de esta cajita, que se fueron en un viaje interminable. Siguiendo con estos proyectos de primavera, reutilizando cositas, estoy reutilizando esta cajita que es un recuerdo de Provence, de la Provence. Ella está clavada, no está pegada, con clavitos que se han oxidado y como es de madera también ya se estaba descomponiendo, pero yo no la voy a dejar allí olvidada en el tiempo, no. Vamos a darle un aire de primavera. Miren, acá está el óxido de los clavos, se ha escurrido, pero yo con la brocha todavía acá con pintura antioxidante le voy a dar arriba de ese óxido. Con un pedacito de periódico voy a presionar, estregar así para que penetre el producto antioxidante allí y no se oxide más. Es una manera, gente, tenemos que aprovechar nuestras cositas. Y ahora, mientras esto se seca, voy a buscarme un ramo de árbol que esté allí tumbado en el piso lo más derechito posible y lo voy a pintar. Seguidamente tengo acá una esfera de Navidad que está también mala, está muy toda rayada. Le abrí ese agujerito con el cúter y es importante que el tronquito, la ramita entre bien. La sujetaré acá con un tornillo bien sujetadita. Pero como no es suficiente, le voy a poner acá este pedacito de papel para que bien presionado, para que eso quede bien derechito. Seguidamente voy a utilizar para hacer la decoración de esto. La gran parte de la decoración la voy a hacer con este musgo español. Pego esta piecita que también estoy reutilizando y acá estoy utilizando cola de papel, la misma cola de papel que utilizan los niños de la escuela para pegar el musgo español. Voy a colocar esta esfera dentro de una bolsa para que ayude a que el musgo se quede allí pegado. Pero no voy a dejar que se seque completamente. Cuando yo vea que ya al sacar de la bolsa esto está redondito y acomodadito, ya lo sacaré de la bolsa. Y bueno, muy rápidamente se secó esto y solo me queda ponerlo acá y esta decoración de primavera también está terminada. Estoy repitiendo la operación de la jaulita con esta pieza. Seguidamente la pintaré igual como hice con la jaulita y bueno, aprovecho para terminar lo que me quedaba de la pintura de esmalte que tenía y esto era un antiguo candelero. Bueno, ya acá está lo que me queda de pintura, lo voy a gastar todo aquí y voy a terminar el video de hoy. Voy a terminar la última pieza y espero que ustedes se hayan quedado con una idea de cómo reutilizar cositas olvidadas y hacer
vuestras decoraciones de primavera con las cositas que tienen por vuestra casa. Nos vemos en el próximo video. Chao a todos.